bueno que nos están acompañando por acá. Y bueno, sin más, vamos a ir comenzando para que podamos ir intercambiando algunos comentarios, algunas preguntas. Y bueno, como tenemos por acá el día de hoy, eh, la charla de hoy pues va en torno a la composta de los macro y micronutrientes que impartirá Gabriel Levy. Entonces, me voy a permitir presentarle para que lo podamos conocer, como conozcamos su perfil y que nos va a compartir el día de hoy sobre la composta y los macronutrientes. Y bueno, Gabriel es ingeniero ambiental con especialización en la gestión y administración de la administración de proyectos de conservación, desarrollo sustentable y economía circular en diversas asociaciones civiles y también organizaciones no gubernamentales. Durante los últimos 7 años ha adquirido muchísima experiencia en la gestión de los proyectos y el impacto que tienen, el impacto socioambiental que tienen para las instituciones de conservación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y se ha enfocado en la investigación de indicadores que puedan integrar tanto los valores cualitativos como cuantitativos de las actividades, programas y proyectos, a partir de la recopilación pues, de estos datos ambientales, sociales y también de la gobernanza. La mayor parte de su trabajo lo ha realizado con organizaciones y asociaciones que promueven el desarrollo sostenible en comunidades e instituciones, generando instrumentos para la divulgación de la sostenibilidad de los financiamientos y las propuestas de proyectos. Entonces, sin más, le cedo la pantalla y el micrófono a Gabriel para que nos pueda compartir los temas de hoy. Y muchas gracias por haber preparado la charla de hoy. Gracias, Ale. Gracias a todas y a todos los que están aquí. Siento que mi semblanza se olvidó mencionar que originalmente, antes de que yo me dedicara y de que empezara a trabajar en Reforestamos México y de que me dedicara a estos proyectos como de sostenibilidad, yo antes era, bueno, era un apasionado por la basura. Saliendo de saliendo de la universidad, me empecé a dedicar mucho a temas específicamente de economía circular, pero trabajé en muchos proyectos de manejo de residuos, en el manejo de residuos, ¿no? Entonces, pues sí, desde que salí de la universidad he estado dando vueltas en basureros hasta que decidí empezar a trabajar en algo más que no sea tan asqueroso, no, no es cierto. Pero vaya, siempre me ha apasionado la gestión de residuos y desde la universidad tuve muchas oportunidades de trabajar con degradación aeróbica y anaeróbica de los residuos sólidos. Y pues por eso decidí como que sería muy interesante hablar sobre la composta, los micro y macronutrientes y pues cómo esto lo podemos llevar o aplicar en nuestra colonia, ¿no? Que creo que va muy de la mano con la sostenibilidad urbana y la sostenibilidad de las áreas verdes y del arbolado urbano, ¿no? Entonces, bueno, denme un segundo, voy a compartirles pantalla. Muy bien. Eh, bueno, esta presentación eh, tiene como finalidad presentar un marco de forma general sobre qué es la composta y cómo la podemos aplicar dentro de nuestra colonia. Y también hablar un poco sobre esta concepción que tenemos de la basura, que hoy en día, pues vaya que está cambiando este pensamiento, pero sigue habiendo muchas barreras y fronteras desde la parte en diferentes niveles, ¿no? Del sistema. Desde la parte de gestión
gubernamental hasta la parte de la ciudadanía. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad como para platicar con otras personas que estén interesadas sobre, pues, cómo podríamos empezar a generar estos espacios de recuperación de nutrientes en nuestro hogar y en nuestra colonia, ¿no? Entonces, vamos a comenzar sobre qué, qué conocemos como basura, ¿no? Empezando porque el término basura siento que afecta mucho la concepción sobre lo que realmente son los residuos, ¿no? Entonces, pues hoy en día, ¿qué conocemos como basura? Pues obviamente todas las cosas que tenemos en nuestro hogar que ya no tienen una función para nosotros, se transforma en basura. Pero esta basura, pues, ¿qué es, no? Pues obviamente están los recipientes de plástico, las latas de alimento, empaques de productos, prendas rotas, puede ser restos residuos de oficina, papeles, eh, eh, cosas que ya no utilicemos, muebles, y bueno, también, pues obviamente los restos de comida, ¿no? Solo aquí me gustaría hacer como puntualizar que los residuos o la basura en general es un problema de la modernización, o sea, es una causa, sí, exacto, es un síntoma de un sistema en el cual vivimos, de que todo entra y sale y pues no tenemos como esta conciencia del ciclo de vida de los materiales y de las cosas que utilizamos en el día a día, ¿no? Entonces, con esto pues me gusta también empezar porque realmente en el mundo natural no existe la basura. O sea, no existe este término de algo que ya no se va a utilizar. Porque al final el residuo de algún proceso biológico es el alimento de otro, ¿no? En un contexto completamente natural y prístino, ¿no? Y pues obviamente que pues la evolución y toda la evolución desde el inicio de los tiempos se da por la nutrición que los suelos han tenido, ¿no? Y toda la parte de restauración ecológica, toda la parte de las cadenas alimenticias, pues se dan en el suelo. ¿Y por qué toco el tema del suelo? Porque la composta al final del día es una forma de generar o cerrar un ciclo súper importante de los nutrientes que nosotros estamos sacando del suelo para volverlos a regresar. Entonces, pues siento que estamos en un gran momento para generar este cambio. Siento que en los últimos años ha habido una gran inercia por empezar a separar nuestros residuos sólidos, pero que al final, pues obviamente existe mucho como chisme de que, ay, sí, pero yo separo la basura, pero cuando se la entrego al camión de basura, ellos la mezclan, ¿no? Pero realmente no, o sea, si nosotros con que separemos nuestra basura, le estamos facilitando la chamba a las personas que trabajan en la separación de los residuos, ¿no? Entonces, con que nosotros separemos en inorgánicos y orgánicos, ya estamos haciendo pues sí, un gran avance, ¿no? Una gran ayuda. Además de eso, pues obviamente los inorgánicos los podemos separar en todavía más secciones, pero eso no lo vamos a hablar ahorita. Ahorita vamos a hablar específicamente de los residuos orgánicos, ¿no? Quería poner un poco de contexto sobre la situación en México, ¿no? En los últimos años ha habido también muchas iniciativas gubernamentales sobre la situación de gestión de residuos en México. Lamentablemente, desde el 2000 para acá, han existido, podría decir que decenas o hasta cientos de proyectos de gestión de residuos en toda la República que han sido abandonados porque no existe la capacidad técnica y la capacidad económica para sostenerlos. Entonces,
Bueno, cuando yo trabajaba en residuos sólidos, llegué a ver fácil 20 rellenos sanitarios, que son estos espacios donde supuestamente se puede manejar la basura, los residuos sólidos, completamente abandonados y que solamente se quedan a la mitad como un proyecto de algún gobierno que pasó por ese municipio y decidió invertir en esta acción de gestión de residuos, pero faltó la capacitación, faltó la infraestructura de separación, faltó inclusive la inversión. Y pues bueno, se quedan ahí. Y entonces eso resulta a que la gestión de residuos en los países del sur global, como México es parte de ese sur global, eh, es una gestión de residuos incompleta. Porque si nosotros vemos cómo se comporta la gestión de residuos en el norte global, pues obviamente es súper diferente, porque ahí tienen otra, o sea, otra forma de sistematizar esta gestión de residuos. Entonces, la situación en México realmente eh, eh, es un poco alarmante en el sentido de que mucha de la basura que generamos o muchos de los residuos que generamos realmente no tenemos idea a dónde terminan. Eh, Podríamos decir que en las grandes ciudades sí existe un sistema de recolección de residuos, pero la disposición de estos realmente sigue siendo de una manera súper arcaica y tradicional, que es literalmente un tiradero a cielo abierto. Y los tiraderos a cielo abierto, pues obviamente tienen sus efectos tanto en la sociedad como en el ambiente. Y en la economía también, es importante mencionar eso. Entonces, eh, en México se generan casi medio millón de toneladas de residuos orgánicos al año. Esto es específicamente de la Ciudad de México. De este medio millón de toneladas, solamente se aprovechan 92,000 toneladas de composta. O sea, solo se producen, o sea, es casi, o sea, no llega ni a la mitad. Es una fracción muy pequeña de la cantidad de residuos sólidos que se generan, de la cantidad de residuos orgánicos que se generan, se aprovecha muy pocos residuos para generar esta composta, ¿no? Eh, y bueno, hablando del impacto que esto podría generar en el ambiente, la producción de composta también tiene un impacto en la captación de CO2, porque no haces que el CO2 se fije a través de los microorganismos y pues puedes generar una diferencia en emisiones si generas esta composta, ¿no? Entonces, es muy interesante ponernos a pensar cómo es que los residuos son manejados en nuestro sistema, o sea, como en nuestras ciudades, y cómo es que nosotros podríamos empezar pues hacer un cambio desde nuestro hogar y luego pasarlo a nuestra colonia, a nuestra cuadra y pues eventualmente pasarlo a nuestra ciudad, ¿no? Entonces, al hablar del impacto ambiental, es muy importante también mencionar que los residuos sólidos, además de generar un impacto eh, en la parte como social y económica por que no se estén aprovechando porque se está desperdiciando un chorro de materiales, hay o sea, como el principal agente y la cuestión más como preocupante es la emisión del gas metano. El gas metano es este gas que se genera por la descomposición anaeróbica, que es muy diferente de la descomposición aeróbica, que ahorita lo vamos a mencionar, pero cuando nosotros dejamos residuos orgánicos mezclados con residuos inorgánicos, eventualmente cuando se sobreenciman estos residuos en un tiradero a cielo abierto enorme, pues la descomposición no se permite que haya una descomposición aeróbica, porque no llega el oxígeno. Y entonces esto genera que los residuos orgánicos desprendan el gas metano. Y el gas metano es un gas de efecto invernadero que es casi 10 veces más fuerte en cuestión de calentamiento, se podría decir, que el CO2. Y bueno, el gas metano también lo podemos encontrar en las emisiones que se generan por la agricultura y por la ganadería, principalmente por la ganadería. Y lo más interesante que este gas metano
no solamente, o sea, el lado como positivo es que es un gas que se puede, que es combustible, vaya. O sea, es un gas que nosotros podríamos aprovechar para transformarlo en energía o transformarlo en calor. Y bueno, lo que pasa obviamente es que cuando hay una mala gestión de los residuos sólidos urbanos, se genera este gas y se libera a la atmósfera sin que exista un manejo o un control de esto, ¿no? Eh, el gas metano, pues, como ya les dije, contamina 84 veces más que el dióxido de carbono. Es el gas que más contribuye al calentamiento global y obviamente pues tiene efectos en el suelo, aire y agua. Y México, Estados Unidos y Canadá, pues obviamente en América son los países con más emisiones de este tipo de gases, ¿no? Ahora, vamos a pasar a la parte como de nuestra mente, de cómo pensamos que qué es la basura, ¿no? Y es muy importante empezar a cambiar esta forma de pensar de que el residuo orgánico no es basura. Siento que, o sea, regresamos al discurso del inicio, ¿no? De que la basura, pues es algo inservible, o sea, como el concepto de basura nos hace rechazar mucho, ¿no? Que sea algo asqueroso, que sea algo que no nos gusta, que sea algo que huele mal, que sea algo que no nos ayuda, es algo que está extra. Pero no es cierto, el residuo orgánico no es basura. El residuo orgánico está completamente compuesto por cosas naturales. Son capaces de transformarse en otra materia orgánica que puede ser útil y pues obviamente son biodegradables bajo procesos naturales. ¿Qué conocemos como residuos orgánicos? Pues los residuos orgánicos son todo lo que nos sobra en nuestra casa, en nuestra comida, desde cáscaras, huesos, restos de pan, bolsitas de tés, semillas, flores, plantas. Vaya, todas estas cosas las tenemos en nuestro hogar y las podríamos aprovechar de una mejor manera. Ahora, ¿qué es la composta? La composta es el producto del proceso de descomposición de los desperdicios orgánicos. Pero es importante mencionar que este proceso no puede ser así nada más, como a la intemperie, ¿no? Si tú dejas obviamente una cáscara de plátano en un lugar, solamente se va a descomponer y no se va a hacer composta. Lo interesante de la composta es que nosotros como seres humanos podemos acelerar e inclusive mejorar este proceso de descomposición. Y bueno, pues es esta composición de materia vegetal y animal que se transforma en abono y se cierra el ciclo de los nutrientes. Eh, entonces, aquí me gusta mucho pensar que el hacer la composta o el desarrollo del proceso de la composta en una ciudad, pues suena un proceso mucho más desafiante, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a pensar eh, dónde se hace la composta o cuál es la historia de la composta, pues vaya, desde el inicio de la humanidad, eh, eh, los seres humanos han sabido que el regresar el nutriente al suelo, pues le va a regresar es como regresar el favor, ¿no? Entonces, la agricultura básicamente se basó en esto, ¿no? Cuando nosotros como sociedades primitivas empezábamos a devolver al medio las cosas que comíamos, las frutas, los restos de cosas, de alimentos, pues esto se reincorporaba otra vez al sistema y al final pues, se dieron cuenta que si tú aventabas una cáscara o un resto de manzana con una semilla, pues ahí iba a crecer una planta, ¿no? Entonces, eh, conforme fue pasando el tiempo, pues obviamente nos separamos de eso y ahora pues vivimos en un mundo que todo es instantáneo, que todo está empacado y que pues es muy difícil regresar las cosas al sistema, ¿no? Al sistema orgánico. Entonces, eh, como que se ha complicado mucho trabajar con composta en las ciudades, pero no obstante, las áreas verdes y los espacios de arbolado urbano creo que son un lugar muy importante para generar estos procesos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver
qué es importante que tenga una composta y cuáles son las cosas que deberíamos de considerar antes de hacer esto, ¿no? Y aquí les puse, ¿no? Balance de materia seca y fresca que aporta nitrógeno y carbono al suelo, ¿no? Que estos son nuestros macronutrientes. Eh, los principales beneficios de la composta, pues obviamente es darle un segundo uso a los desperdicios orgánicos y estos nutrientes de los desperdicios orgánicos son los mejores alimentos que una planta podría tener. Y además de esto, pues ayudas a capturar gases de efecto invernadero y pues puedes ayudar a mitigar o disminuir el cambio climático. Entonces, esta imagen a mí me gusta mucho porque pues realmente cuando nosotros nos confrontamos con residuos orgánicos, cuando están recién hechos, no son basura, o sea, no es basura, es más un insumo que nosotros podríamos utilizar para cerrar este ciclo de nutrientes, ¿no? Entonces, ¿qué es la composta? Es muy importante como empezar a definir qué es lo que compone la composta y qué podemos meter a este ciclo o a este proceso, ¿no? Tenemos dos elementos principales, que son la materia verde y la materia café o la materia seca. La materia verde es toda la materia o residuos o materiales que tienen un alto contenido de nitrógeno. O sea, las plantas que están completamente verdes, tienen un alto nivel de nitrógeno. Y este nitrógeno nos va a ayudar a nosotros a darle como el componente húmedo a la composta. Además de tener mucho nitrógeno, la materia verde también tiene mucha agua. Y esto pues también ayuda también al proceso de la descomposición aeróbica. Por el otro lado está la parte de materia seca, que es la parte del carbono, que es muy importante aquí mencionar qué cosas tienen carbono, ¿no? Eh, Realmente todos los seres vivos estamos hechos de carbono, pero nuestro carbono, o sea, nuestro cuerpo ahorita, que tenemos encima, además de tener carbono, está enlazado con otros elementos que hacen que no esté completamente disponible el carbono seco. Pero el acerrín, el papel, las hojas secas, el periódico inclusive, el mulch, toda esta materia café que nosotros podemos apreciar y observar que es café, tiene el carbono completamente disponible. Y esta materia seca nosotros la podemos utilizar para volverle a ingresar al sistema de composta y que se complemente con la parte de hidrógeno, de nitrógeno, perdón. Existe esta relación carbono-nitrógeno que es como cuántas partes de carbono por cuántas partes de nitrógeno debería de tener nuestra composta y casi siempre es de 1 a 3. ¿A qué voy? Es una parte de nitrógeno por 3 partes de carbono. Esta es la mejor proporción que nosotros podríamos usar para generar una composta sana. Ahora, vamos a hablar de los micro y macronutrientes. Además de carbono y nitrógeno, cuando nosotros generamos una composta o queremos hacer suelo, existen muchos microorganismos y macroorganismos que aportan los macro y micronutrientes al suelo. Entonces, no solamente existe el nitrógeno y el carbono en el suelo, existe el cobre, el fierro, el magnesio, el zinc, el calcio, el potasio, todos estos nutrientes están adentro de nuestra composta o dentro de nuestro suelo y pues eventualmente pueden ser muy beneficiosas para la relación simbiótica de las raíces y los hongos en las plantas. ¿Ok? Esto al final nos podría dar mayores tasas de crecimiento vegetal que no solo sirven para la agricultura, también pueden servir para el arbolado, también pueden servir para las jardineras, pueden servir para los huertos y demás, y cualquier tipo de especies vegetales. Entonces, ¿qué hay adentro de una composta y cuál es el proceso? Dentro de la composta, pues obviamente está nuestra parte de fuente. Espérame, déjame ver si puedo. Está nuestra fuente de carbono y nitrógeno, que eso es lo primero. Está el agua,
está el oxígeno y obviamente los micro y macroorganismos. Eh, Siento que muchas veces cuando hacemos nuestra composta es como un proceso de prueba y error, ¿no? O sea, tenemos que ver cómo se comporta la composta, tenemos que olerla, tenemos que sentirla y demás. Pero estos microorganismos y macroorganismos que entran a nuestra composta también generan procesos microbiológicos que le aportan estos micro y macronutrientes que ya había mencionado. Y lo padre de la composta es que es un proceso muy es un proceso cerrado y completamente limpio, porque la reacción de la descomposición aeróbica solamente genera dióxido de carbono, agua y calor. Y el subresultado es la composta, ¿no? Entonces, ¿qué elementos tenemos que meterle a nuestra composta o qué elementos tenemos que considerar al hacer nuestra composta? Cuando nosotros hacemos esta mezcla de cafés con verdes, cuando hacemos nuestra mezcla de nitrógeno y carbono, además de esto tenemos que darle aire y agua, porque si nosotros no generamos aireación en nuestra composta, va a pasar lo mismo que pasa en los rellenos sanitarios o en los tiraderos a cielo abierto. Nuestra materia se va a empezar a descomponer sin oxígeno. Y cuando la materia se empieza a descomponer sin oxígeno, se genera el gas metano y pues obviamente el proceso de composteo pues no funciona. Y obviamente pues los micro y macroorganismos que van a estar en nuestra composta pues necesitan agua para vivir. Entonces, es muy importante también cuando empecemos a practicar el composteo de nuestros residuos orgánicos, es muy importante que midamos la cantidad de agua. El agua, obviamente, al igual que puede ayudar, también podría no, disminuir el proceso o parar el proceso, porque también podría generar una descomposición anaerobia. Pero, eh, eh, ah, o sea, es fácil entender qué cantidad de agua necesita nuestra composta, porque nosotros podemos percibir cuando nuestra composta, o sea, si nosotros agarramos nuestra composta y la apretamos y escurre de agua, pues obviamente se nos pasó el agua. El asunto es que nuestra composta no esté ahogada y que sí tengamos esta sensación como de aglutinamiento, ¿no? Con el agua. Eh, Aquí quiero pasar como a los tipos de procesos de composteo que podríamos tener tanto en hogar como en nuestra colonia. Y existen varios tipos de composta que no requerimos, que no se requiere mucha infraestructura ni mucha tecnología. Y existen otros tipos que sí se requieren no solamente de infraestructura y tecnología, sino se requieren otros tipos de seres vivos para hacerlo. La lombricomposta es la composta más famosa, se utiliza, o de las compostas más famosas, en la cual se utiliza la especie de la lombriz californiana, que es un mega, o sea, descompone casi todos los alimentos y pues obviamente pues requiere un cuidado mucho mayor porque estás utilizando otro ser vivo para generar el proceso de composteo. La composta en pilas es la que a mí más me gusta y es la que yo casi siempre he hecho. Y pues les quería demostrar hoy hacer una composta en pilas, pero no lo vamos a poder hacer. Pero es súper fácil de hacer, literalmente solo necesitas un pedazo de plástico, una pala y tu carbono y tu nitrógeno. Entonces, en tu lona, tú haces tu pila, mezclas y la vuelves a tapar. Y ya con eso, pues empieza a generarse el proceso y es muy fácil de airear. O sea, tú solamente haces tu pila y le puedes echar agua y airear cada tercer día. Y es muy fácil de monitorear. La lombricomposta necesita un cuidado mucho mayor, a diferencia de la composta en pilas, porque ahí sí necesitas hacer varias camas, necesitas tener un espacio mayor, necesitas, pues obviamente, a la lombriz. Entonces, por eso la composta en pilas es como la más accesible y la más fácil de hacer en un contexto urbano. Asimismo, también tenemos composteros en contenedores rotativos,
que los contenedores rotativos pues sí son una tecnología, o sea, son una herramienta, vaya, en la cual nosotros podemos echar nuestros residuos ahí y pues funciona como una tómbola, ¿no? Un lugar donde están adentro los residuos y tú le puedes ir dando vueltas y eventualmente eh, eh, completar el proceso de compostaje gracias a la aireación por darle vueltas, ¿no? Están los composteros industriales anaeróbicos. Estos composteros son muy utilizados en la industria agropecuaria, principalmente pecuaria, en donde se compostea anaeróbicamente, como ya les dije que existe la diferencia de aerobio y anaerobio, los residuos de los excrementos de animales. Estos composteros industriales anaeróbicos también son conocidos como bioreactores. Y los bioreactores, pues obviamente tienen una función extra, ¿no? Los bioreactores sí buscan, además de canalizar los residuos y los restos de excrementos de los animales, buscan también la generación de calor y energía a través del biogás, ¿no? Está también la composta bokashi, que la composta bokashi es un compostero muy chiquito, es una tecnología japonesa que utiliza principalmente el lixiviado como principal insumo. El bokashi o la composta bokashi, pues, es muy fácil de hacer, pero pues sí necesita también cierto cuidado y entender bien qué son los lixiviados, que los lixiviados pues sí son este jugo de residuo que sale cuando se descompone la materia, que al final del día es un líquido súper nutritivo para las plantas. Entonces, nosotros podríamos utilizar ese líquido para rociar las raíces o el suelo de alguna planta que está creciendo. Y bueno, también está el ejemplo de la composta aeróbica, que pues es composteo también en pilas, pero estas son o sea, la composta aeróbica industrial son pilas enormes, o sea, estamos hablando de pilas de varias toneladas, que eso pues es mucho más fácil de hacer en campo, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos o cuáles son los beneficios de la composta, no? Al final podemos regenerar el suelo. ¿Por qué? Porque estamos cerrando el ciclo de los nutrientes, como ya lo dije. Se aprovechan los residuos orgánicos y se transforman en nutrientes para nuestros ecosistemas. Yo creo que este es como el don más grande del proceso de la composta, ¿no? Como eh, si las ciudades fueran lo suficientemente inteligentes como un sistema para devolver lo que los inputs de materia, realmente sí podría existir una sostenibilidad urbana, ¿no? Como está funcionando hoy en día las ciudades, pues claramente es completamente insostenible, pero yo me pregunto muchas veces, ¿no? O sea, si realmente existiera un sistema de devolución de nutrientes al campo, pues obviamente podríamos cerrar muchísimos ciclos y mitigar muchísimos de los problemas que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Y bueno, además de estos beneficios, además del beneficio de la transformación de nutrientes, pues evitamos que se contamine el agua y el aire y el suelo, ¿no? Cuando nosotros no gestionamos bien nuestros residuos, cuando nosotros mezclamos nuestros residuos y terminan en un tiradero a cielo abierto, pues esto genera obviamente una alta contaminación del suelo, agua y aire. Y repitiendo, ¿no? Si nosotros podemos manejar nuestros residuos orgánicos en nuestra colonia o en nuestro hogar, pues liberamos espacio para otros tipos de residuos que realmente, pues sí no podemos aprovechar en vertederos municipales o en tiraderos a cielo abierto. Y, como el último beneficio que me gusta mencionar, pues es este cierre del ciclo del sector alimenticio, ¿no? O sea, porque eh, todos los insumos que los agricultores utilizan en el campo no son orgánicos, o la mayoría no son orgánicos. Entonces, si nosotros pudiéramos cerrar este ciclo de devolver el nutriente que estamos utilizando en los alimentos
al campo, pues podríamos justamente cerrar ese ciclo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en mi colonia o qué podemos hacer en nuestro hogar? Eh, Creo que muchas veces nos sentimos muy limitados porque al vivir en una ciudad, pues no existe este espacio o esta libertad de tener un jardín enorme para poder trabajar la composta o para poder maniobrar. Muchas veces, pues el trabajo no nos deja ni siquiera tener como tiempo de separar nuestros residuos, pero obviamente si existiría una organización comunitaria, siento que podría promoverse, o existen ejemplos de estos espacios comunitarios para promover el proceso de compostaje, ¿no? Entonces, si cada hogar tuviese una cubeta de residuos orgánicos y realmente la separara y y localizáramos estos espacios de composta comunitaria, y obviamente que exista la disposición vecinal de generar trabajo con composta, se podría aprovechar estos tipos de insumos en nuestras áreas verdes. Y además de eso, como promover estos experimentos con diferentes tipos de composta en mi parque, en mi camellón, en mi barrio, también va a como incitar a que las personas de la colonia como que digan como, oye, pues esto no lo conocía, se ve súper interesante y como demuestren un interés mayor por el proceso de composta, ¿no? Y obviamente si nosotros generamos esta comunidad y empezamos a compartir experiencias personales sobre cómo podemos generar la composta y sobre los beneficios que nos da este proceso, pues obviamente al final podremos conquistar a más y como hacer un cambio mayor, ¿no? Y lo más importante es poder identificar y saber claramente qué va en qué. Porque, o sea, qué materiales van en qué parte, ¿no? Y las proporciones exactas que debemos de utilizar. El beneficio de las áreas verdes es que son grandes productores de materia seca. Toda la hojarasca que tenemos en nuestros camellones, en nuestros parques, la madera, la serrín que se podría generar dentro de un parque, son insumos muy importantes que nosotros podríamos utilizar en el proceso de composteo. Entonces, con ver afuera y observar tu cuadra y observar como la cantidad de árboles que hay, la cantidad de hojarasca que tiran estos árboles y que muy probablemente nuestra delegación o municipio pues no va a aprovechar, o a lo mejor sí, pero no sabemos qué, o sea, realmente no sabemos bien a dónde termina. Si nosotros juntamos una bolsa y juntamos toda la hojarasca que vemos en nuestro camellón y eso lo mezclamos con nuestros residuos orgánicos, pues obviamente estaríamos generando un gran impacto y pues una iniciativa importante dentro de nuestras colonias, ¿no? Y bueno, aquí puse como un pequeño diagrama, ¿no? Como cuáles podrían ser estos pasos para hacer composta en nuestra comunidad o en nuestro barrio. Y pues se inicia principalmente por localizar un lugar ideal. Ay, esperen, ya. Encontrar un lugar ideal para ubicar nuestra composta. ¿Qué se requiere principalmente? Pues un lugar donde tengamos acceso a agua, un lugar donde tengamos también que no esté completamente expuesto a los rayos del sol, que sea abierto. Y esto pues pueden ser muchos de nuestros parques comunitarios, de nuestros camellones, de estos espacios abiertos que se utilizan para recreación. El segundo paso, pues obviamente separar nuestra materia orgánica y aquí falta mencionar también separar nuestra materia de carbono, ¿no? No solamente los residuos orgánicos, sino también la parte de los secos, del carbono, ¿no? Y pues obviamente posteriormente generar como un apoyo comunitario para
ubicar nuestro composteador, generar esta como discusión entre vecinos, ¿no? De, del interés que podríamos tener por aprovechar nuestros residuos orgánicos para nuestro parque. Y pues nuestro composteador realmente, como les he dicho, no tiene que ser algo de súper tecnológico o difícil de construir. Realmente pueden ser pilas cubiertas por plástico y que estén monitoreadas y que exista un seguimiento, ¿no? Obviamente se puede construir con guacales, o sea, puedes hacer una instalación mucho mayor o mucho más grande en caso de que exista esta iniciativa, ¿no? Eh, y bueno, el proceso de composta pues es darle estas capas de residuos orgánicos y mezclarlo con con los cafés, darle su debida composición y su debida proporción y eh, almacenar nuestra composta, protegerlo de la lluvia, protegerlo del sol, airearlo, cuidarlo, es como cocinar básicamente. Entonces, este proceso se puede hacer desde nuestro hogar hasta dentro de una colonia. Ahora, aquí quiero mencionarles, o sea, qué son específicamente los verdes y los cafés y qué no debemos de echar nunca a nuestra composta. Y ahorita les voy a explicar por qué. Los verdes, pues como ya les dije, son restos de frutas y verduras, bolsitas de té y hojas verdes. Inclusive se podrían utilizar servilletas usadas, ¿ok? Y los cafés, mira, y me gusta mucho esta tabla porque los verdes casi siempre vienen de nuestra cocina y los cafés vienen casi siempre de nuestro jardín. Los cafés, como les dije, puede ser acerrín, paja, rastrojo, hojas secas, pasto cortado seco y podas de árboles secos. Inclusive también cartón, periódico y hojas. Ahí existe como una medio, o sea, es un poco controversial el hablar de periódico porque tiene mucha tinta, pero han habido experimentos que comprueban que los microorganismos pueden llegar hasta fijar componentes inorgánicos como lo son las tintas, ¿no? Entonces, podemos probar, ¿no? O sea, se pueden hacer experimentos con una composta solamente con acerrín, una composta solamente con hojas blancas o hojas de reciclado una composta que solo utilice cartón. Y usted, o sea, el asunto es experimentar con eso y compartir estas experiencias de cómo generar esta composta. Ahora, que es muy importante que no echemos a nuestra composta y les voy a decir por qué. Si nosotros mezclamos excrementos humanos o de animales carnívoros como perros y gatos, nuestra composta obviamente lo va a absorber porque al final son residuos que tienen un componente biológico que puede ser absorbido y obviamente tienen muchísimos macro y micronutrientes, nuestros excrementos. No obstante, al hablar de una composta comunitaria, pues tenemos que pensar que estos lugares van a ser aprovechados y manejados por vecinos, por niños, por personas que estén ahí, y pues obviamente no es muy agradable encontrarse este tipo de cosas en nuestra composta. Además de que el excremento específicamente atrae ciertos tipos de fauna que no queremos en nuestra composta, como son las moscas. Las moscas o la mosca blanca, sí, la mosca y las larvas de la mosca blanca, de la mosca, que son las larvas blancas, eh, pueden generar infestación y malos olores. Entonces, hay que evitar al 100% los excrementos, las plantas enfermas, o sea, alguna planta que tenga un parásito o alguna bacteria, porque eso podría promover también que nuestra composta se enferme y muy importante, hablar de aceites, grasas, productos lácteos, carnes y productos cárnicos. Porque yo cuando iba en la licenciatura me preguntaba mucho, ¿no? Pues si todos somos seres de carbono, pues al final
pues nos podríamos compostear a nosotros mismos, ¿no? Que bueno, eso nos va a pasar eventualmente, pero no, o sea, me preguntaba yo mucho, ¿no? ¿Por qué no podemos meter este tipo de productos a nuestra composta? Y al final me explicaron que eh, los productos cárnicos, los aceites y las grasas, además de cambiar el pH de nuestra composta y generar un desbalance químico, atraen a ratas. Y no queremos que haya ratas en nuestra composta, es lo último que queremos. Podemos, o sea, dentro de nuestra composta sí queremos que haya escarabajos, cochinillas, lombrices, tijerillas, eh, eh, algunos artrópodos que nos pueden ayudar. No queremos que haya moscas y menos queremos que haya mamíferos o ratas en nuestra composta, ¿no? Entonces, estos materiales obviamente los tenemos que evitar de mezclar en nuestra composta, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos interpretar nuestra composta? Cuando nosotros empecemos a compostear, vamos a ver que el material que estamos composteando va a cambiar drásticamente de color, vamos a sentir varios olores y texturas. Eh, Casi siempre nuestro producto vamos a querer que tenga un color negro o café oscuro. Esto nos va a decir que nuestra composta ya está lista y está en un buen estado. Cuando nuestra composta está en algún rango de color café claro, es que necesita mayor fermentación o mayor descomposición aeróbica. Cuando nuestra composta está verde, significa que se está descomponiendo anaeróbicamente y muy probablemente cuando nuestra composta esté verde o verde café, va a desprender olores que van a ser mucho más agrios. Y los olores agrios son una señal de que la composta se está descomponiendo anaeróbicamente y nosotros no queremos eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es ventilar o revolver más. Cuando la composta está amarilla, es que requiere más tiempo y ventilación, porque muchas veces nuestra composta se empieza el proceso de descomposición y se queda a la mitad, porque no le echamos los insumos suficientes o no la aireamos bien. Entonces eso, cuando nuestra composta está amarilla, es que requiere más tiempo y ventilación. Cuando es tan negro y húmedo, cuando está completamente negro, es el proceso de después del verde. Eh, es cuando la composta se está degradando completamente anaeróbicamente y eso es lo que tenemos que evitar totalmente. Cuando es verde, puede ser que esté demasiado húmeda, entonces podemos agregar un poco más de secos o más de carbono. Cuando está gris es que está demasiado seca, entonces tenemos que agregar más componentes de nitrógeno. Y bueno, aquí les comparto algunas organizaciones y empresas que están en la Ciudad de México que pueden ayudarles a ustedes como ciudadanos o inclusive como colonia o como barrio para generar estas propuestas de composta comunitaria. Hagamos Composta es una organización que lleva más de 10 años recogiendo residuos orgánicos y composteándolos. Búsquenlos en Instagram. Horizonte Cero también es una empresa que hace cosas similares de recolección e inclusive de instalación de composteros en inmuebles, o sea, pues lo han hecho en edificios o en cerradas de casa o en barrios. Y nuestro huerto también es otra empresa que se encarga de la recolección de residuos orgánicos para la producción de hortalizas. Y eso es eso lo hacen aquí en México y pues el ejemplo de nuestro huerto es un gran ejemplo de cómo cerrar este ciclo de nutrientes. Y pues bueno, me gusta mucho finalizar con esta imagen de cómo realmente tenemos que quitarnos de encima todos estos como preconcepciones de los residuos, de los insectos, y o sí, como de los procesos naturales que pasan en nuestro planeta, que tanto nos hemos desconectado. Y pues creo que la composta
y el proceso de compostaje es una herramienta increíble para reconectar con lo principal del mundo, porque pues composta somos y en composta nos vamos a volver. Y pues muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta o duda, estamos aquí. Todavía tenemos unos minutos para resolver preguntas y aclaraciones. Si tienen algún comentario. Y pues muchas gracias, Ale, por invitarme a dar esta presentación. No te oímos, Ale. Ahí Ahí está. estás. Muchas gracias. No, pues gracias a ti por compartirnos hoy. Por ahí, justo cuando, bueno, Natalia ahí tiene la mano levantada y por ahí también tiene una pregunta. Entonces, adelante, Natalia. Adelante, Natalia. Gracias, Ale. Hola, buena tarde. Cuando estabas mencionando lo del metano, Gabriel, ¿existe algún uso que pueda dársele al metano? ¿Puede servir para algo? Porque, bueno, según recuerdo, también se produce mucho por las excretas del ganado, específicamente vacas. Entonces, me surge esa duda. ¿Puede utilizarse en algo? ¿Tiene algún uso? ¿Sabes? Sí, sí, Natalia. Les voy a recomendar aquí, les voy a dejar un comentario en el chat. El metano, efectivamente, naturalmente se produce en los pantanos, ¿no? O sea, esas imágenes de que tenemos de Disney de un pantano burbujeando, eso es metano. Y el metano es biogás. El biogás es un gas que se puede aprovechar para transformarse en energía o calor. Existe justo esta empresa que les voy a dejar acá, que se llama Biobolsa. Es una empresa que se encarga justamente de aprovechar estos residuos pecuarios, meterlos a un sistema completamente cerrado y transformar esos residuos en biogás para cocinar, para hacer gas para cocinar. Entonces, sí, efectivamente, Natalia, el metano tiene que ser nuestro amigo, no lo podemos, o sea, hay que utilizarlo a nuestro favor. ¿Y cómo? Pues obviamente aprovechándolo para combustión. Yo me imagino, ¿no? Imagínate que los edificios de la Ciudad de México tengan un sistema de gestión de residuos tan bueno que tú solamente llegues, avientes tus residuos orgánicos y caigan por un tubo y que caigan hasta abajo y que ahí solitos como que se composteen y se aproveche ese gas para nuestras cocinas, ¿no? Chance van a tener que pasar 100 años para que llegue eso, pero todas estas ideas, pues realmente pues como que podrían generar disrupción inclusive en la forma en la que vivimos en las ciudades. Claro. Y pues sí, sí, el metano es un gas súper beneficioso, pero al mismo tiempo también muy peligroso para la civilización entera, porque está calentando 10 veces más que el CO2, ¿no? Entonces, sí, el gas metano tiene muchos usos específicamente para la transformación en calor y la energía, ¿no? De acuerdo. Ahora, respecto a las condiciones que mencionas de la composta. Bueno, yo pertenezco a Chaponero y nosotros no tenemos un espacio porque nuestro espacio realmente es, pues, es un espacio público, como de aproximadamente 3 hectáreas. Entonces, nosotros no podemos guardar los componentes de la composta. ¿Qué diferencia hay entre una composta que se deja así al aire libre? Porque bueno, nosotros hemos hecho estas pilas donde ponemos pues la misma tierra del cerro, llevamos materia orgánica, juntamos las ramitas del lugar, otro de los chaponeros incluso de su pueblo nos trae excretas de borrego y también las anexamos al asunto y lo dejamos así al aire libre. Cada martes y cada sábado que nos toca riego, humedecemos un poco, pero nada más. ¿Cuánto tiempo toma? ¿Qué tan rápido es el proceso así al aire libre comparado con unas condiciones más ideales como las que tú nos acabas de describir? Pues mira, es muy interesante esto que dices, Natalia, porque
como ortodoxamente una composta a la intemperie, se podría decir una pila literalmente cubierta con un plástico, si tiene un buen manejo, aproximadamente de 4 a 6 semanas podrías tener un producto, un suelo fértil, ¿no? Que es el producto final de la composta. Si nosotros tenemos una condición completamente hermética, o bueno, no hermética, pero súper controlada, con las condiciones perfectas, un buen balance de carbono, nitrógeno, un buen balance de humedad, un buen balance de oxígeno y aireación, pues yo Ajá. creo que en unas 3 semanas lo podrías tener, ¿no? Pero el proceso va a variar, obviamente, de la cantidad de insumos que nosotros le metamos. Eh, los residuos orgánicos, lo interesante de los residuos orgánicos es que así rapidísimo se degradan y rapidísimo dan esos nutrientes a la composta. Lo que pasa con el abono y o sea, cuando nos dan excremento de vaca o de cabra, principalmente, Ajá. es un acelerador de la composta. Entonces, eso también puede hacer que se acelere mucho más rápido, pero sí, el proceso tiene una duración aproximadamente de 3 a 6 semanas y puede variar, depende mucho de la persona que lo esté manejando. Pero cuéntame, Natalia, ¿ustedes tienen un espacio específico para hacer la composta? Dentro del área que estamos trabajando, sí, nosotros delimitamos dos pequeñas áreas, una de ellas quizá como de 1 metro y la otra quizá tenga 2, 3 metros, no más, pero realmente las dejamos muy próximas. Entonces ahí es donde hemos estado haciendo la composta y de ahí la tomamos cuando consideramos que ya puede estar porque tenemos a nuestras revisoras de composta. Si en algún momento acudes a nuestra área, podrás ver que nuestro cerro, la tierra más bien parece arena, es muy pobre en materia orgánica. Entonces, hemos ido haciendo como diversos puntos donde estamos introduciendo la materia orgánica para hacer la composta y poder llevarla específicamente de momento hacia las plantas y árboles y demás que hemos estado introduciendo desde que empezamos a trabajar. Pero en ese sentido va mi pregunta, porque, bueno, no siempre nos ponemos de acuerdo los chaponeros y cuando ya está lista la composta, llega alguien y le pone un poco más de materia orgánica. Entonces, íbamos a sacar de un lugar y pues sale ya con más residuos, ¿no? En ese sentido va mi pregunta. Ya. Pues eso de la composición del suelo es muy importante también, o sea, como ver bien como las condiciones del suelo donde lo estamos usando, pero y también eso, como el control, ¿no? Como no darle, o sea, como llevar un control fijo de hace cuánto tiempo se le dio el insumo de nitrógeno, hace cuánto tiempo se le dio el insumo de carbono, para que evitar como volver a empezar, ¿no? Pero qué bueno y qué gran oportunidad platicar contigo y que me cuentes, ¿no? De tu experiencia con la composta. Muchas gracias, Natalia. No, al contrario, Gabriel, gracias a ti por estos comentarios. Y mientras, pues muchas gracias, Natalia, Gabriel. Eh, si alguien más tiene algún comentario, alguna duda que quiera tomar el micrófono, con todo gusto. Y si no, pues vamos anunciando las siguientes charlas. Y qué bueno que participó por acá Natalia. Y bueno, en lo que resolvemos acá temas técnicos, pues adelante si alguien más quiere tomar la palabra. Y justo pues, bueno, antes que nada, pues agradecerle a Gabriel y justo ir anunciando los siguientes temas. Este va a ser justo el de los chaponeros, cómo han trabajado el trabajo, ahora sí que el trabajo comunitario para la recuperación de las áreas verdes del cerro que nos comenta Natal. Entonces, la próxima semana vamos a estar escuchando pues esta experiencia, cómo les ha ido con el tema de la colaboración ciudadana, cómo han trabajado incluso pues el presupuesto participativo que estuvieron trabajando muy, muy a fondo. Y bueno, invitarles también a esta siguiente sesión y también al chat de Arborismo Ciudadano para que puedan visitarlo, para que puedan sumarse a la conversación y puedan
pues ir consultándonos algunos otros temas y algunos otros también anuncios por ahí. Las grabaciones se están subiendo al canal de YouTube de Emprendedor Forestal. Por aquí está en el chat ya la liga para que puedan ver los anteriores. Y también en el canal de JC Forestal de José Carlos, pues tiene algunos videos también de los proyectos urbanos que ha visitado acá en Ciudad de México y en algunas otras partes para que puedan consultarlos, que puedan verlos y que puedan contactar también a las otras personas que están impulsando el trabajo por el arbolado urbano. Por acá tenemos mapeados otros eventos, que es el Foro del Árbol de las Manitas en la Autónoma del Estado de México, el 5 de junio, el Festival de los Chapuneros, justamente también el 10, y la Feria de Cultura Ambiental de la Sierra de Guadalupe el 11 de junio. Y si hay alguien más que quiera compartirnos algún otro evento, algún otro sitio de interés para que podamos compartirlo, pues adelante. Y pues sin más, estaríamos cerrando por acá, si ya no tenemos más comentarios. Y pues de nuevo agradecerle a Gabriel que nos haya preparado este tema sobre los suelos y el compostaje. Entonces, pues por ahora, si no tenemos más comentarios, más participaciones, pues estaríamos cerrando y nos veríamos la próxima semana y en el chat de WhatsApp. Igual solamente comentarles que anexé ahí en el chat para que puedan ahí responder algunas pequeñas preguntas con base a la charla de ahorita. Entonces, pues bueno, espero que los puedan ahí responder. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Lupita, y también ahí, por favor, si nos ayudan con el chat para que con la encuesta, algunas preguntas de la sesión y también qué les ha parecido este ciclo, si nos apoyan con su respuesta, va a ser súper útil, por favor. Y pues mientras tanto, pues agradecerles de nuevo su participación el día de hoy y que se sigan sumando a estas charlas que tenemos. Muchas gracias a todas, a todos, Ale, Lupita, y nos vemos la próxima semana con Natalia. Súper bien, nos estaríamos viendo. Gracias a Muchas todos. gracias Buenas a tardes. todos. Hasta Bye. luego, buenas Bye, noches. JC.